Sí, nuestro trabajo consiste básicamente en la denuncia de la violación de los derechos humanos, o sea, trabajo de observación y denuncia de la violación de los derechos humanos en la mar y evidentemente en tarea de rescate, ¿no? Entonces engloba un poco todo ello. Empezamos haciendo solo tareas de rescate en Grecia y luego, pues claro, nos dimos cuenta que las violaciones de derechos humanos en tema migratorio van de la mano con las tareas de rescate. Desgraciadamente, la criminalización ha ido con un amplio abanico, ¿no? Una dirección muy amplia. O sea, ha sido una parte una criminalización a nivel judicial, una criminalización a nivel mediático y evidentemente los mensajes desde los medios de comunicaciones y desde los mensajes que vienen desde las autoridades también y de personajes que tienen un peso a nivel institucional, pues han llegado también a la población. Y entonces hemos visto cómo en estos años ha ido cambiando, ¿no? Un apoyo público hacia nosotros se ha ido convirtiendo en hostilidad hacia nosotros. Ahora estamos viendo, hace 2 días en Italia pues salieron las ulteriores imputaciones hacia nosotros desde la Fiscalía de Ragusa y no paramos de recibir insultos en las redes directamente como organización o directamente las personas que están encausadas, ¿no? Cosas que hace 2 años no ocurría. Y esto es triste porque representa un poco también cómo se ha tergiversado la realidad por parte de quien tiene interés en ello, ¿no? Y entonces también yo creo una violación de los derechos de los mismos ciudadanos europeos en recibir una verdadera información y no una tan ofuscada y falsa información, ¿no? Creo que tenemos que mantenernos todos firmes y firmes en el mantener el discurso, mantener la idea de que si algo simplemente roza de por sí la violación de los derechos humanos o la violación o la criminalización de quien defiende los derechos humanos y empezamos casi a aceptar este discurso, estamos cogiendo un mal camino. O sea, los derechos humanos son incuestionables en cualquier parte del mundo, no se puede cuestionar de ello. Entonces tenemos que partir de esto, tener bien firmes cuáles son los límites en el cual nos movemos. Todo lo que nos sobrepase un poco este límite, todo lo que huela un poquito a que no sea la defensa de los derechos humanos, tienes que alarmarnos y tenemos que actuar hacia ellos, ¿no? Todos, porque al final los derechos humanos son los derechos de todo el mundo. Este pacto está muy bien, yo lo leí y parece la panacea. Desgraciadamente no es vinculante y entonces finalmente papel mojado, ¿no? Porque realmente el problema a día de hoy, lo que hemos visto en el mar Mediterráneo, que las violaciones de los derechos humanos por parte de las políticas y de los gobiernos europeos y del gobierno italiano en sí, por ejemplo, en materia de devolución de las personas a Libia o de apoyar a personajes o autoridades de dudosa proveniencia como el guardacostas libios, pues dejan patente estas violaciones y se está haciendo a día de hoy. Yo no sé si de aquí a unos años habrá otras condenas, ¿no? Como las que ya ha tenido Italia o no, pero que haya ahora un pacto firmado, bien redactado, estupendo y que no sea vinculante, no entiendo muy bien a qué se debe. Quizás se quiere presentar como una intencionalidad, pero las intenciones, decía mi abuela, el infierno está lleno de buenas intenciones, hay que actuar realmente, ¿no? Hay medios para hacerlo, no se está haciendo, se están violando a día de hoy los derechos humanos y parece que no va a cambiar. En una patera te estás arriesgando la vida. Y es constante el riesgo de pérdida de tu vida. No es una opción estar en una patera, pero es la única posibilidad que te queda. Y esto dice mucho.
lo último que he visto estas personas agarrarse es justo esto. Todo lo que tienen detrás es seguramente pues, un riesgo de perder la vida. Aquí te estás arriesgando de perder la vida, pero hay una posibilidad de poder llegar a lo que se llama pues, un puerto seguro, un lugar seguro, a un lugar donde supuestamente tu vida no corre riesgo. Esto no quiere decir que luego tus derechos sean todos cumplidos, que sean cubiertos, pero por lo menos el primer derecho, el derecho a la vida, aparentemente no corre riesgo, mientras detrás de ti sí. Esto es lo que está ocurriendo y esto es que hace que sea tan absurdo todo lo que está ocurriendo a nivel de políticas europeas y a nivel de criminalización de los defensores de los derechos humanos o de violaciones de los derechos humanos por parte de países como el nuestro, ¿no? como Italia, como España, como Alemania, como el conjunto de los países europeos. Es absurdo que se esté produciendo esto cuando es tan sumamente sencillo hacer que la gente no se muera en el mar y la gente sigue muriendo. A día de hoy son más de 2.150 o 2.160 los que se conocen. Y es ridículo. Nosotros hemos empezado con un barco, con un velero, lo estamos haciendo con un viejo remolcador como nosotros, otras organizaciones, y es ridículo ver que a día de hoy sigue muriendo gente con la cantidad de recursos que se podrían poner en marcha y que los hay para evitar todo esto. Es desalentador todo esto, pero al final funcionamos porque tenemos un empuje de atrás, que es la sociedad civil, y todas las personas que siguen queriendo que no se pisoteen los derechos humanos, y entonces nos da la fuerza y también la gasolina el gasoil para poder repostar, ¿no? Sí, sin duda, porque esto no hace falta ir a la mar para ver esta falta de voluntad política. Además, la mar queda como lejos, es muy difícil saber lo que pasa, a menos que no estén pues organizaciones que denuncian lo que pasa. Pero se puede ver, las cuotas de reparticiones de personas no se cumplieron, y eran un número ínfimo, ¿no? Entonces sí, falta de voluntad política o voluntad política hacia lo contrario. Yo personalmente pues estuve trabajando por otra ONG en Grecia en tareas de rescate en el 2015, entonces fui conociendo justo Oscar y los demás cuando se estaba creando la ONG. Habían empezado, todavía no era ONG y luego con el tiempo la crearon justo en el 2015 allí en Lesbos ellos. Y era, pues en principio hablábamos mucho por cómo había que hacer las tareas de rescate en la mar, en esta nueva situación de estos nuevos tipos de barcos, este nuevo número de personas en estas condiciones. Y una cosa a la otra, cuando ya se recibió el Astral, se pensó de ir a trabajar en Italia, bueno, en Italia no, o sea, en una zona donde Italia estaba trabajando, guardacostas italianos estaban trabajando, y me han dicho, Ricardo, tú eres italiano, te toca enterarte de cómo van las cosas allí. Y una cosa trae la otra, pues terminé siendo capitán del Astral y jefe de misión con los otros barcos, ¿no? Fue como, bueno, probablemente estar en el momento correcto, al tiempo, en el lugar correcto, ¿no? Sí, nosotros trabajamos mayoritariamente con voluntarios y voluntarias, y entonces hay diferentes motivos, también motivo práctico a nivel de vacaciones. La gente se toma vacaciones, coge sus vacaciones, se la emplea en las misiones nuestras, y luego también porque son duras bajo todos los puntos de vista, y a día de hoy pues he aprendido que no solo son duras porque intentando rescatar personas puedes llegar a no hacerlo y entonces tener que ver con la muerte y tocar con mano a muerte de personas que intentan huir y llegar al lugar seguro, sino que también estando en el Mediterráneo central estás dentro de este huracán de violaciones de los derechos por partes de nuestros países. Y cosas que a veces, a menos que no te dedicas a esto, no lo sabes, te pasa por encima, allí lo sabes. Y es duro cuando vuelves a casa haber vivido una realidad que ves que las acciones van totalmente en contra de ello. Entonces es duro.
y 15 días es digamos, una duración de tiempo correcta. Pues significa el reconocimiento de lo que hacemos, ¿no? Y entonces es tan sumamente importante recibir premios como lo que nos da la Asociación Pro Derechos Humanos en España, que, que es fundamental porque nos marca el camino a seguir. O sea, cuando entidades como vosotros, que lleváis tanto tiempo dedicándoos a esto y que habéis empezado además en situaciones difíciles, ¿no? Como justo después de la muerte de Franco, y que era tan difícil defender los derechos humanos, reconocéis lo que nosotros estamos haciendo y nos estáis diciendo, es que vosotros justo estáis haciendo esto. Esto es un motivo de motivación y un empuje a seguir adelante. Y repito, y nos marcáis el camino, justo 2 días después de que la Fiscalía italiana nos dice que somos unos violentos y que favoreceremos la emigración clandestinas. Claro, esto es poner las cosas en su lugar cuando recibimos premio como el vuestro.